sin más preámbulos, quiero invitarlos para que vamos al centro de todo, ¿cierto? Al centro de este momento, que es la palabra de Dios. Entonces los invito para que abran su Biblia o su celular lo enciendan. Romanos capítulo 12, el verso 1. La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cuando lo tengan, digan amén. Listo. Voy a leerlo a favor de todos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se lo saben o no? Ahí vi muchos tarareando el texto, ¿cierto? Porque ya lo saben. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre de los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, porque de ti, dice tu palabra, provienen todas las cosas, por ti existen y subsisten, oh Dios de los cielos. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre, Señor, y que hoy tu nombre, Dios, sea glorificado en este lugar, que hoy, Señor, tu palabra, Señor, tu presencia, tu amor, sean reconocidos en este lugar por todos nosotros. Dios, enséñanos como ese Padre amoroso que instruye al Hijo, Señor, a través de la palabra. Enséñanos tu palabra, Dios mío, y que hoy, Señor, salgamos retados, confrontados, animados, exhortados de este lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra clave en este texto. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave de este texto? Sacrificio vivo, excelente. Póngale 5 a esta muchacha que está bien atenta. Sacrificio, ¿sí o no? Y el término sacrificio es algo muy común entre nosotros, ¿cierto? De hecho, todos estamos reunidos aquí por un sacrificio. Oigan, no escuché tanto. Estamos reunidos aquí por un sacrificio. ¿Por el sacrificio de quién? De Jesús. El sacrificio es la palabra como más importante de la Biblia, por decirlo de alguna manera. El sacrificio, porque gracias al sacrificio de Jesús, hoy todos estamos aquí. Hoy nos podemos acercar a Dios, ¿cierto? Hoy podemos orar a Dios. Amén. La Biblia, a partir de Génesis hasta Apocalipsis, habla de sacrificio. ¿Listo? ¿Qué es un sacrificio? Palabras más, palabras menos, es una víctima a la cual se le da muerte, ¿sí o no? Eso es un sacrificio. Ese término lo conocemos bien, ¿cierto que sí? El sacrificio es algo que duele, ¿cierto? El sacrificio implica muerte. El sacrificio es algo incómodo. De hecho, muchos para venir aquí hicieron un sacrificio, ¿sí o no? ¿O no? Amén. Bueno, y para otros fue un deleite. Bueno. Eso es un sacrificio, algo que implica muerte. De hecho, como les digo, desde el principio se habla de sacrificio. ¿Cuál es el primer sacrificio de la Biblia? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios hizo el primer sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un cordero, ¿cierto? Y con la misma piel del cordero le hizo túnicas a Adán y Eva. A partir de ahí ya la gente tenía la concepción, ¿cierto? Un pensamiento colectivo en todas las culturas del sacrificio. Ahí nació todo. Caín y Abel también presentaron, ¿cierto?, sacrificios a Dios, ¿cierto que sí? Entonces el sacrificio es algo muy común en la Biblia, ¿cierto? Y nosotros como creyentes debemos tener conocimiento pleno de qué implica sacrificio. El tema de hoy, el tema de la predicación se llama así: el verdadero sacrificio. Pero no el sacrificio de Jesús, que es el verdadero sacrificio, sino el verdadero sacrificio ¿de quién? ¿De quién? El verdadero sacrificio del creyente. El texto que dice, mire cómo dice Pablo: les ruego, Pablo, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, es un ruego de Pablo. Pablo rogaba a los creyentes: por favor, por el amor de Cristo, preséntese a Dios como sacrificio. O sea, eso quiere decir que el sacrificio del creyente es una obligación.
El sacrificio del creyente es una obligación. Amén. Usted como creyente debe, esta palabra es, dice el pastor, es muy chocante, ¿sí o no? Todo creyente debe presentarse a Dios como sacrificio. Amén. Eso, repita conmigo: yo soy el sacrificio a Dios. Amén. La Biblia en Levítico habla de 5 tipos de sacrificio. 5 tipos de sacrificio. Y estos sacrificios fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento lo que Dios mostró, lo que Dios habló, lo que Dios profetizó, era sombra de lo que Dios iba a manifestar en los tiempos postreros, en el cumplimiento de los tiempos. O sea que los sacrificios hablaban de algo por venir, algo que iba a manifestarse. Son 5 sacrificios. Y recordemos también que lo que Dios ha establecido en la palabra tiene 3 tipos de interpretaciones. No me vayan a crucificar por eso. 3 tipos de interpretaciones. Una es una interpretación histórica, ¿cierto? Dentro del contexto. La otra es una interpretación profética que apunta a algo. Y la otra es una interpretación alegórica que nos compete a todos nosotros. O sea, que todo creyente puede aplicar en un momento determinado de la vida. Entonces, o sea que las ofrendas son para aplicarlas todos nosotros. Hoy quiero que aprendamos a través de estas 5 ofrendas, si logramos tocarlas todas, al menos 3, al menos 4 o las 5, cómo es mi verdadero sacrificio a Dios. A través de estas 5 ofrendas o sacrificios, usted aprenda a entregarle un verdadero sacrificio a Dios. Pablo dice, un culto racional, el único culto que tiene lógica para Dios, el único culto verdadero. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos. 5 sacrificios, se los digo de esta manera. El primero se llama holocausto. Con las manitos, 5 sacrificios. El primero, holocausto. El segundo, ofrenda vegetal o ofrenda de comida. El tercero es ofrenda de paz. El cuarto, ofrenda por el pecado. Y el quinto, ofrenda por la transgresión. 5 sacrificios. Repeat me. Uy. Holocausto, o también conocido como ofrenda del todo quemada, ¿sí o no? Algunos ya somos ofrendas medio quemadas, ¿sí o no? De tanto calor. Ofrenda del todo quemada, holocausto. Ofrenda de comida o ofrenda vegetal. 3, ofrenda de paz. 4, ofrenda por el pecado y ofrenda por la transgresión. Listo. El primero, holocausto. ¿En qué consistía el holocausto? Oiga, en Cristo tuvo cumplimiento. ¿Por qué? Porque Cristo es sin mancha, ¿sí o no? Cristo no tiene pecado alguno, ¿o sí? Muy bien. Cristo es macho, ¿sí o no? Obviamente. Y Cristo, dice la Biblia, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Era una entrega voluntaria. Nadie obligó a Jesús a entregarse. Nadie lo obligó, Cristo se entregó. De hecho, él rogó al Padre, dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Él se entregó voluntariamente. Amén. Entonces Cristo fue la ofrenda de holocausto. Hubo un cumplimiento de la ofrenda ahí. Ahora, como Cristo cumplió eso, ¿a quién le toca ya seguir las pisadas de Jesús? Usted y yo ahora debemos ser la ofrenda totalmente quemada para Dios, el holocausto. O sea, en otras palabras, Dios quiere chambuscarnos. En serio, no suene raro. Dios quiere chambuscarlo a usted, la carne, sus pasiones, sus deseos. Todas esas cosas quiere chambuscar Dios. Amén. Dios quiere que usted sea una ofrenda quemada completamente en el altar. Amén. Me llama la atención que la Biblia dice que el holocausto era en la mañana y en la tarde, 2 veces al día. ¿Cómo podemos aplicarlo a nosotros? Usted todos los días, en la mañana y en las tardes, debe ir delante de Dios y decía al Señor, consume todo lo malo en mí.
Y no vaya a pasar como el testimonio del pastor, que desapareció el hombre. No, usted tiene que ir en las mañanas y decirle a Dios: consúmeme, Señor, consume toda la maldad en mi vida. Que tu fuego descienda y acabe con toda la maldad de mi vida. En las mañanas. Y también hacer en las tardes. Porque el sacrificio se presentaba en la mañana y en la tarde. Amén. Usted debe ser el holocausto para el Señor. Marcos capítulo 12 versículo 33 dice esto: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? Oiga, y Jesús estaba conversando con un fariseo y el fariseo le dice: Señor, has respondido muy bien. Le está diciendo a Jesús este sinvergüenza, le dijo: Jesús, has respondido muy bien. Porque el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas es mejor que todos los sacrificios y los holocaustos. Amén. Si usted ama a Dios con toda su mente, ¿qué está pensando ahora? ¿Cuándo irá a terminar este muchacho? Con todo su corazón, todos sus deseos, con toda su alma, con sus intenciones, con sus sentimientos, con sus emociones, con todas sus fuerzas, con todo lo que usted hace. Todo lo que usted hace lo hace para glorificar a Dios. Usted es un holocausto vivo para el Señor. Amén. ¿Quiénes de los que están aquí quieren ser holocausto a Dios? Entonces entréguele todo al Señor ahora. Amén o no. Esto también es para mí, ¿cierto? Amén. El primer sacrificio se llama holocausto y es una entrega total. El segundo es la ofrenda de comida o la ofrenda vegetal. ¿En qué consistía esta ofrenda? Este es el único sacrificio que no era cruento, o sea, que no era cruel, que no había que matar a nadie, que no había que mocharle la cabeza a ningún animalito ni derramar sangre. La única ofrenda que era de comida. Y ellos presentaban cereales, la comida de ese tiempo, presentaban cebada y presentaban trigo a Dios. Y esta ofrenda también era conocida como la ofrenda mecida. Ofrenda mecida, porque esta ofrenda se mecía en la presencia de Dios, como meciendo un bebé, ¿cierto? Ofrenda mecida, y era una ofrenda de cereal para Dios. Esta ofrenda consistía en varias cosas o tenía varios componentes. Uno, tenía que tener aceite. Lo otro, tenía que tener sal. Y también contenía pan sin levadura. Miren los elementos: sal, aceite y pan sin levadura. Y ellos presentaban esa ofrenda mecida a Dios. Oiga, y curioso, la ofrenda la mecían hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el sur. ¿Sí? En esas 4 direcciones. Para muchos tiene forma de ¿qué? ¿Cómo se llama la cosita que hay allá arriba de los mapas? ¿Ah? Brújula. ¿Quién da más? ¿Qué? La rosa de los vientos. Y la rosa de los vientos tiene una forma particular. Forma de cruz, hombre. Forma de cruz. Oriente, occidente, norte y sur tiene forma de cruz. Amén. La ofrenda mecida se mecía a los 4 extremos. En el Antiguo Testamento había una letra que tenía forma de cruz en el pictográfico y era la letra Tav, la última letra. Y la última letra del alefato hebreo, la Tav, tenía forma de cruz y significaba pacto. Esa letra tenía un significado, un simbolismo especial y era pacto. O sea, la ofrenda mecida significaba pacto. Listo. Ahora veamos el cumplimiento en Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca del cumplimiento en Jesús? Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Este texto nos habla acerca de la institución de la cena del Señor. ¿Sí o no?
Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, es partido, haced memoria en memoria de mí. Cristo es el cumplimiento de la ofrenda mecida. ¿Qué se ofrecía? Cebada y trigo. ¿Y con qué se hace el pan? Y Cristo dijo: este es el pan, ¿qué es mi qué? Mi cuerpo. O sea, Cristo es la ofrenda, ya lo sabemos, Cristo es la ofrenda mecida que fue partido por nosotros. Oiga, y me llama la atención, o me parece muy curioso que Cristo también dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. ¿Sabían ustedes que a nosotros nos suena, sí, se tiró el trigo, pero para poder sembrar el trigo tenían que pisarlo hasta quebrarlo? Tenían que quebrar y pisotear el trigo para quebrantarlo. Si no, no podía morir el trigo y producir fruto. Jesús dijo: si el trigo, voy a parafrasearlo, si el grano de trigo no es tirado a la tierra, humillado, quebrantado, pisoteado hasta ser quebrantado y desmenuzado, no produce fruto. Y eso hizo Jesús. Jesús fue pisoteado y quebrantado para poder producir fruto. Y el fruto es usted. Amén. Entonces Cristo es el cumplimiento de esta ofrenda, la ofrenda vegetal. Aunque no parece muy cruenta, el Señor fue pisoteado y quebrantado por nosotros. Ahora usted y yo debemos ser esta ofrenda también, una ofrenda mecida, una ofrenda vegetal. Amén. Usted debe ser pisoteado. Usted debe ser quebrantado. Usted debe ser humillado hasta el polvo para poder ser una ofrenda real a Dios, la ofrenda verdadera al Señor. Oiga, y lo curioso es que esta ofrenda, me parece todo curioso, es que esta ofrenda contenía un elemento particular, contenía aceite de olivo. O sea, esta ofrenda no servía si no tenía aceite. O sea, usted puede hacer lo que sea, pero si usted no tiene el aceite, en otras palabras, el Espíritu Santo, su ofrenda no sirve para nada. El Espíritu Santo es el aceite de esta ofrenda. Para que usted sea una ofrenda completamente mecida al Señor, que usted entre en el pacto de la ofrenda a Dios, usted tiene que tener el aceite, la unción, el poder, la gracia, el amor del Espíritu Santo en su vida. Cristo se bautizó y dijo: el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. Cristo recibió el Espíritu Santo para hacer la ofrenda total. Cristo le tocó recibir, oiga, suena raro, él recibió el Espíritu Santo, le tocó recibir el aceite para poder hacer la ofrenda mecida. Si usted no recibe el Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura, usted no puede ser una ofrenda para Dios. Y si usted no es una ofrenda para Dios, apague y vámonos, porque eso se trata. Amén. Esa es la ofrenda mecida para el Señor. Oiga, esta ofrenda también contiene sal. ¿Y qué dijo Jesús? Vosotros sois la sal del mundo. Amén. ¿Quiénes son sal del mundo? Son sal del mundo. ¿Y qué dice la Biblia cuando somos sal del mundo? Que la gente tiene que ver las buenas obras para que glorifiquen al Padre, ¿sí o no? Oiga, usted para la sal habla de las buenas acciones del cristiano. O sea, para que usted sea una ofrenda completamente mecida, no solamente tiene que ser quebrantado, no solamente tiene que tener la unción y la llenura del Espíritu Santo, usted tiene que tener buenas obras de la sal. Las obras de la sal. Por eso es que la ofrenda se tomaba en las manos. Escúcheme bien, las manos representan algo especial para Dios. ¿No han escuchado aquí en momentos de adoración? Levante sus manos a Dios. ¿Lo han escuchado? Cuando dicen eso es espiritual, siempre ha sido espiritual. Las manos, el levantamiento de las manos son espirituales. Es tanto que cuando usted levanta sus manos, usted está levantando las obras a Dios. ¿Qué obras le está levantando usted al Señor cuando adora? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted que le está presentando a Dios? Sus obras. De hecho, Pablo le dice a Timoteo:
ruego a todos los hombres en todo lugar, o que oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. La ofrenda de las manos del creyente hoy en día debe ser una ofrenda santa, sin enojo, sin ira, sin problemas, sin conflictos, sin contienda. Cuando usted está enojado con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su hijo, su ofrenda no tiene sentido delante de Dios, porque es una ofrenda con ira y con contienda. Entonces no levante sus manos cuando esté enojado. Jesús dijo: cuando usted traiga su ofrenda, su corbán, delante de Dios, y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, no traigas nada, porque es una ofrenda de necio. Entonces, si usted quiere hacer una ofrenda completamente mecida delante de Dios, la ofrenda vegetal que Dios pide tiene que tener estas cosas: estar quebrantado, la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Las buenas obras de la sal, ¿sí o no? Sin ira y sin contienda. Amén. La ofrenda de la oblación o la ofrenda de la comida tenía también un significado particular. Ellos entregaban el grano, entregaban la cebada, ellos traían las ofrendas vegetales a Dios por una razón especial. Y la razón especial era la gratitud. Escúcheme bien, la razón especial era la gratitud. Ellos estaban completamente conscientes, eran completamente entendidos de todo lo que recibían venía de parte de Dios. Y como Dios se lo daba, ellos venían a Dios: vea, Dios, tú me has dado esto, yo te lo devuelvo en gratitud a ti. Entonces, la ofrenda mecida es una ofrenda de gratitud también a Dios. Y esta ofrenda también es voluntaria, o sea, es una ofrenda que nace en el corazón. Dios no te obliga, porque Dios quiere que nazca en tu corazón esta ofrenda. Listo, no se sienta obligado si te nace en el corazón, porque es voluntario hacer estas cosas para Dios. Amén. La ofrenda de gratitud a Dios. De hecho, todos los que estamos aquí, cuando vamos a comer algo, le damos gracias a Dios. Señor, gracias por este desayuno, este arroz con huevitos revueltos, cebollita picada y tomatico, quesito, tajadas, ¿sí o no? Calentadito, tostadas, galletas ducales. Gracias, Señor. Estoy chicaneando, no, mentiras. Ojalá, mentiras, bendito sea el Señor. Dejemos aquí, sembremos la duda aquí. Una forma en la que usted puede dar gratitud a Dios es reconocer que todo lo que tiene es por Dios. Y que usted está comiendo en este momento es por Él, no por sus dones, por sus talentos, es por Él. Y esto lo puede empezar a activar a usted en la gratitud a Dios. Pablo dice en Romanos, y hablando de la maldad de todos los hombres, y que la corrupción en el hombre inicia con la ingratitud. Dice que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron a Dios gracias ni le glorificaron como a Dios. ¿Sí o no? Sino que se hicieron vanos. El principio de la caída del hombre siempre está en la ingratitud. Cuando usted no es agradecido, usted empieza a decaer, porque usted no está reconociendo que usted depende de Él, porque usted no está reconociendo que todo proviene de Él. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Al sea la gloria. Vamos a seguir cantando. Al sea la gloria, ¿cierto? Todo es de mi Cristo. Vea, curioso, hoy estamos cantando todo es de mi Cristo. Amén. Todo es de mi Cristo, amén. Listo, vamos para la tercera, vamos a alcanzar. La tercera se llama ofrenda de qué? O también conocida en el hebreo como la shelamín o chalón, la ofrenda de paz. La ofrenda de paz tiene componentes de las otras, pero tiene un contenido diferente. ¿En qué consistía la ofrenda de paz? Se tomaba un animal, un becerro el de la vaca, ¿cierto? Un cabrito, pero no se sacrificaba completamente.
Oh, sí sacrificaba completamente, no, se mataba medio y después se mataba otro medio. No, sí, cuando me hago completamente no era que se mataba uno la mitad y después se mataba la otra mitad, no, que no se entregaba completamente a Dios. A Dios se le entregaban o al altar se llevaban la sangre, la grosura y los riñones. Eso era lo que se quemaba. Esas cosas se quemaban en la ofrenda de paz o el sacrificio de paz. La sangre, la grosura, o sea, la grasa, como la que tengo yo en el tejido adiposo. ¿Y qué más? Me olvidó. Están atentos, ¿cierto? La sangre, la grosura y los riñones. Eso. El resto del animal, una parte era para el sacerdote. Y no cualquier parte, al sacerdote se le daba la mejor parte. Se le daba la espalda y se le daba el pecho de la parte derecha, que era considerada la mejor parte. Diga, la mejor parte para el sacerdote. Y los sacerdotes digan amén. La mejor parte es para el sacerdote. Y la otra parte era para él, para su familia y para aquellos que no tenían en el momento cómo sacrificar un animal. O sea, y se sacrificaba, y después de que se sacrificaban todos se sentaban. El sacerdote se sentaba con su pedazo de espalda, con su pedazo de pecho a comer, y yo me quedaba con el resto, o con la pezuña, y que no, se quedaba con el resto de la comida y se sentaban a comer. O sea, a la verdad, este sacrificio era una cena, era de comida. ¿Cuántos dicen amén? Un sacrificio bueno, un sacrificio donde yo podía comer. Amén. ¿No han escuchado las palabras de Jesús que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Cierto? Si alguno ¿qué? Y ábrela, yo entraré. ¿Y qué? ¿Y qué? Cenaré con él y él cenará comida. Aleluya. Comida. Y nosotros utilizamos esto con una razón o con un propósito. ¿Por qué cogemos ese texto? ¿Para hablar de qué? De comunión. No, o me equivoco, yo solamente lo utilizo para eso. Hermano, venga, conviértase al Señor, que Dios lo está llamando a la comunión. Dios quiere tener una relación contigo. Vea, la Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí o no? La ofrenda de paz habla de comunión. Amén. De comunión. Téngalo presente, de comunión. Pero la comunión siempre tiene tres líneas, siempre. Porque yo no puedo tener comunión con Dios cuando no tengo comunión con mi hermano. Es más, yo no puedo amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo cuando yo no me amo. ¿Sí o no? Entonces, todos nosotros queremos tener comunión con Dios, pero muchos de nosotros nos cuesta tener comunión con otros. ¿O solo me cuesta a mí? No escuché amenes. A todos nos cuesta esto, ¿cierto? La ofrenda de comunión. La ofrenda, como les decía, se le entregaba al sacerdote, ¿sí o no? Y al sacerdote se le entregaba la mejor parte. Esto nos habla, bueno, antes de ir a eso, tengamos presente el cumplimiento que tuvo en Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, ¿sí o no? Cristo es la ofrenda de paz, ¿cierto? Que de ambos pueblos hizo uno. Cristo fue el representante legal de la paz. En otras palabras, Cristo lo que hizo, ¿cuál fue el ministerio principal de Jesús? El ministerio de la reconciliación. Dice Pablo, porque nos reconcilió a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Entonces realmente Cristo, el propósito de la ofrenda de paz en Cristo Jesús era reconciliar a todo el mundo, unos con otros, para con Dios. Amén. Ahora el creyente tiene que aplicarlo de la misma manera. Usted, para reconciliarse con Dios, tiene que reconciliarse con sus hermanos. De hecho, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona mis ofensas como también nosotros perdonamos
a todos los que nos ofenden todas las veces que lo hacen. Todos perdonamos las ofensas todas las veces que nos la hacen, ¿cierto? ¿Cierto, mi amor? Amén, ¿cierto? El ministerio de la reconciliación. Tenemos que perdonarnos, ¿cierto? Esa es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz habla acerca de que usted, cuando presente una ofrenda a Dios, usted tiene que derribar todas las paredes intermedias, todas. Usted no puede venir delante de Dios cuando hay una pared en su casa. Bueno, en su casa hay paredes, pero hablo de paredes invisibles. Hablo de esas barreras que usted construye a través de los conflictos que hay en su casa. Usted no puede tener una relación íntima con Dios cuando todas las relaciones o la mayoría de las relaciones que usted tiene en la tierra están quebrantadas. Y no nos hagamos, todos los que estamos aquí tenemos algo por solucionar. Algunos pocos, algunas muchas cosas, pero hay que solucionarlas. Amén. Pensemos en eso. Pensemos en los conflictos que tenemos ahora con alguien. Pensemos en todas las cosas que tenemos que solucionar. Hay algo que usted tiene que tener presente. Cuando usted tiene situaciones inconclusas, todos sus procesos van a ser incompletos. Usted nunca va a terminar procesos y terminar ciclos cuando usted tiene situaciones inconclusas. Situaciones inconclusas, procesos incompletos. Por eso es que no avanzamos en el Señor. Por eso es que a usted le cuesta tener relación con Dios. Por eso es que me cuesta relacionarme con el Padre. Todos anhelamos aquí tener una relación profunda con el Padre, ¿o no? Todos queremos postrarnos inmediatamente, descienda la gloria, la chequiná, querubines tocando arpa, ¿sí o no? Se abran los cielos y diga aleluya, ¿sí o no? Todos queremos una teofanía, una manifestación, gloria a Dios, ¿sí o no que sí? Pero cuando tenemos esas situaciones inconclusas, eso va a ser imposible. Porque si no nos relacionamos bien con los que vemos, ¿cómo nos vamos a relacionar bien con el que no vemos? Amén. Amén. Pastor, es el apoyo moral que yo tengo aquí. Amén. Aleluya. Solucionemos. Dios me trajo aquí para decirle a usted y para decirme: solucione sus conflictos. Es hora de madurar. Es hora de avanzar. Estamos atados, estamos estancados. Hablaba la otra vez, el alma es el problema más grande que todos tenemos, porque nunca le ponemos atención al alma. Y el alma nos ancla, no nos deja avanzar. Cuando nuestra alma no tiene libertad, no avanzamos. Y Dios te está diciendo hoy: soluciona tus problemas. Cuando traigas tu ofrenda, soluciona tus problemas. Dios le dijo a Ezequías: ordena tu casa. Hoy Dios te dice a ti: ordena tu casa. Y ordena tu casa no es decirle: perdón, mi amor, te amo, con chunchun bonito. No. Porque la Biblia habla de restitución. Y la restitución contenía 20, 30, 40% de lo que usted había hecho. Si usted hace llorar a su esposa todas las noches, imagínese la restitución que usted tiene que hacerle a esa mujer. Llevarla a Tolú, cruzarlo por las Bambinas, una foto en París. Imagínese la restitución tan grande que usted va a hacer. Porque no es pedir perdón, es restituir. Restitución. Y ahí entramos en la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado y por la transgresión tiene que ver con las ofensas para con los demás. Y la Biblia habla de que esa restitución tenía que ser el 20, el 30 y el 40%. ¿Qué dijo Zaqueo? Señor, lo voy a cuadruplicar. Oiga, cuadruplicar todo lo que he robado. Si usted le ha robado la paz a su esposa, tiene que cuadruplicarlo. Ay, me enredé. 4 veces más.
¿Por qué se habla tanto de mi esposa? Dirán, ese muchacho tiene un problema con una mujer. Sí, tenemos conflictos y hay que solucionarlos. Pero esa es la verdadera ofrenda para el Señor, hermanos. Nosotros, dice la Biblia, que somos el sacrificio a Dios. ¿Sí o no? Yo creo que con esto es suficiente. Hay más tela para cortar, hay cosas para aprender más, pero yo quiero que realmente quede el mensaje, porque el mensaje es este. Estamos todos llamados a hacer un sacrificio para Dios. ¿Sí o no? Estamos todos llamados a presentarnos delante de Dios todos los días como ese sacrificio, en la mañana y en la tarde. ¿Sí o no? El problema es que no lo estamos haciendo. Los 3 primeros sacrificios eran conocidos como olor grato a Dios. Olor grato. Los 2 últimos no eran conocidos como obligatorios, pero los 3 primeros sacrificios eran conocidos como olor fragante y olor grato a Dios. Pablo por allá dice en algún lugar, me pegó en las palabras, en algún lugar dice Pablo, nosotros somos olor de vida para Dios, ¿cierto? Pero los que no conocen a Dios son olor de muerte. Oiga, y uno dice, ay sí, qué pecado, de los que están apartados de Dios son olor para muerte. Pero déjeme decirle que la muerte simplemente en la Biblia es separación. Por eso es importante la ofrenda de paz, porque si usted no se reconcilia, usted se está separando. La palabra ofrenda en el Antiguo Testamento es corbán. Corbán. Y la palabra corbán significa acercarme a Dios. Y tiene una raíz que es kareb, y kareb significa acortar distancias. Cada vez que usted hace practica la Biblia y practica lo que dice el pastor Edwin y lo que dice la Escritura, usted está cortando distancias. ¿Para quién? Para acercarse a Dios. Por eso la ofrenda es necesaria para acercarse a Dios. Sin ofrenda usted nunca puede acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice muy bonito, pero sin corbán, sin ofrenda, sin sacrificio de paz, sin holocausto, sin sacrificio vegetal, no puede haber un acercamiento a Dios. La muerte es una separación, y una separación con lo que sea, separado de un hermano, separado de cualquier cosa, ¿cierto? Separado de Dios. La muerte es una separación. Por eso es importante practicar las ofrendas. Las ofrendas tienen 3 aspectos importantes. Uno es reconocer la dependencia de Dios. La segunda es que debemos ser siempre agradecidos. Y la tercera es que siempre debe haber restitución. Esa es la esencia de los 5 sacrificios: dependencia de Dios, gratitud y restitución. Haga esto. Dependa siempre de Dios. No haga nada, absolutamente nada, sin consultar a Dios. No haga nada sin consultar a Dios. Agradezca por todo, por respirar, por caminar, por comer, por trabajar. Agradezca por todo. Y tercero, cada vez que daña a alguien, cada vez que ofenda a alguien, restituya. Y hágalo rápido, porque Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué lo dice Pablo? No solo porque es pecaminoso, sino que a medida que avanza el tiempo va a ser más difícil. Y las distancias no sanan. Las distancias prolongan la agonía, prolongan la separación. Las distancias son distancias nada más. Para una canción, las distancias son distancias nada más, ¿cierto? Téngalo presente. Romanos capítulo 12, el texto que leímos, me parece curioso que cuando la Biblia dice que nos presentemos delante de Dios, usted sigue leyendo y Pablo empieza a hablar de los dones espirituales. Y empieza a hablar de los ministerios. Y empieza a hablar de la importancia del servicio. ¿De qué se trata todo esto? El sacrificio. Dios quiere que usted sea un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios.
porque Él necesita que a través de su vida se extienda el reino. Si usted realmente no es una persona, y yo no soy una persona completamente consagrada a Dios, el reino de Dios no se va a poder extender por nada. Porque ¿cómo mostramos a Dios si Dios no está con nosotros? Si hay una distancia entre Dios y nosotros. Y Efesios dice, porque Dios subió a lo alto y repartió dones a los hombres, ¿cierto? A unos pastores, otros evangelistas, profetas y maestros, ¿cierto? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, estoy parafraseando, para que todos lleguemos al conocimiento, para que sea edificada la iglesia de Cristo. La importancia de que usted sea un sacrificio vivo a Dios es la única forma en que Dios puede operar a través de su vida. Dios necesita operar en el mundo ahora. Y vuelvo y lo digo, hay un afán especial de Dios, porque Dios sabe lo que nos acontece en los últimos tiempos. Hay un afán especial, pero no es posible sin una consagración. No es posible sin una entrega total de la iglesia. Hermanos, y necesitamos entregarnos a Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo invito a mis hermanos de la alabanza